Mi hijo me dijo que estaba trabajando hasta tarde mientras yo estaba en una cama de hospital, recuperándome de un infarto. Le habría creído si no hubiera estado mirando un video de él brindando con champán junto a una piscina en la azotea de un hotel en Dubái. Detrás de él, el Burj Khalifa se alzaba imponente en el cielo nocturno. Su esposa, Gwen, reía a su lado. Sus padres también estaban allí. Y mientras lo veía, mi teléfono vibró con una notificación bancaria, Atlantis Dorado, $4,860, pagados desde mi cuenta. Me quedé mirando el número y luego llamé a Lial. Contestó al cuarto timbrazo. Su voz resonaba con fuerza. Hola, papá. ¿Todo bien? Miré el monitor cardíaco que tenía al lado. ¿Dónde estás, hijo? Hubo una pausa. En el trabajo. Un proyecto importante. Probablemente estaré aquí toda la noche. En mi pantalla, el video de Dubái seguía reproduciéndose. Ya veo, dije. Que lo disfrutes, hijo. Luego colgué. Antes de contarles lo que hice después, suscríbanse y díganme en los comentarios desde donde me ven. Mi nombre es Darius Vance. Tenía 60 años y, hasta esa noche, creía que ayudar a mi único hijo era simplemente lo que un padre hacía. Mi esposa, Carol, había fallecido 8 años antes. Después de eso, Lial se convirtió en la familia más cercana que me quedaba. Cuando tenía dificultades, lo ayudaba. Cuando necesitaba transporte, le compré una Ford F-150 y se la presté. Cuando él y Gwen necesitaron un lugar donde vivir, les permití mudarse a una casa que tenía en Silver Lake. Nunca les cobré alquiler. Pagué los impuestos de la propiedad y mantuve el seguro al día porque quería que tuvieran un comienzo estable. No llevaba la cuenta. Ese fue mi primer error. El infarto me dio un martes por la tarde mientras trabajaba en mi garaje. Por la noche, estaba en una habitación de hospital con cables en el pecho y un cardiólogo diciéndome que había tenido suerte. Le envié un mensaje a Lial desde la ambulancia, infarto en St. Matthews. Estable. No te preocupes. Me respondió casi 2 horas después, no puedo faltar al trabajo esta noche. Llámame si empeora. Me dije a mí misma que no lo juzgara. Tenía una carrera, responsabilidades. Había pasado años enseñándole a no abandonarlo todo cuando la vida se ponía difícil. Entonces, cerca de la medianoche, abrí las redes sociales porque no podía dormir. La madre de Gwen había publicado un video menos de 10 minutos antes. Ahí estaba Lial en Dubái, sonriendo junto a una mesa llena de comida y champán. El pie de foto decía, viaje familiar de ensueño. Al principio, pensé que tenía que ser un video antiguo. Entonces me fijé en el reloj de Lial, el que le había regalado por su 35 cumpleaños 3 meses antes. Miré otra publicación. La misma ropa, la misma noche, el mismo hotel. Entonces apareció la notificación del banco, $4,860. Abrí mi cuenta y encontré otro cargo de Dubái de 2 días antes, y luego otro más. Mi tarjeta adicional, la que le había dado a Lial años atrás para emergencias reales, se estaba usando a miles de kilómetros de distancia mientras yo yacía en una sala de cardiología, creyendo que él estaba atrapado en la oficina. Lo que me dolía no era que se hubiera ido de vacaciones. Lial tenía 40 años. No necesitaba mi permiso para viajar. Ni siquiera era el dinero, todavía no. Era la facilidad con la que mentía. Sabía que había tenido un infarto. Sabía que estaba sola. Y en lugar de simplemente decir, papá, estoy en el extranjero, había elegido hacerme creer que el trabajo importaba más que ir al hospital. Repasé nuestra llamada telefónica en mi cabeza. Un gran proyecto, toda la noche. La mentira había surgido sin dudarlo. Eso me molestaba. Las personas que rara vez mienten suelen tropezar. Lial no había tropezado en absoluto. Alrededor de las 1 de la mañana, una enfermera entró para tomarme la presión arterial y me dijo que necesitaba descansar. Le dije que lo intentaría. En cambio, cuando se fue, abrí mi aplicación bancaria de nuevo. Esta vez no miré solo Dubái. Retrocedí, 30 días, 90 días, 6 meses. Empezaron a aparecer pequeños cargos que no reconocía, restaurantes, hoteles, un spa, lavado de autos. Ninguno individualmente lo suficientemente grande como para asustarme.
Juntos, formaban un patrón que de alguna manera nunca me había molestado en ver. Mi dedo se detuvo sobre un cargo de Beverly Hills. Recordé que ese fin de semana Lial me había dicho que él y Gwen se quedarían en casa porque andaban cortos de dinero. Otro cargo apareció en Santa Bárbara en la misma fecha. Sentí que algo dentro de mí cambiaba. No era ira, todavía no. Claridad. Durante años, siempre que Lial necesitaba algo. A las 2 de la mañana, dejé de revisar los cargos individualmente y empecé a buscar patrones. 14 meses de extractos bancarios llenaban la pantalla frente a mí. Abrí una libreta y anoté cada transacción que no podía explicar de inmediato: un restaurante en Beverly Hills, un resort en Santa Bárbara, un spa en Pasadena, un servicio de limpieza y detallado premium para un vehículo que no conducía, cenas caras en noches en las que Lial me había dicho que él y Gwen se quedaban en casa para ahorrar dinero. 11 cargos me llamaron la atención. Lo sumé una vez, y luego otra, porque no me fiaba de la cifra: $23.480. Esa era la cantidad que había pasado por mi cuenta sin que yo hubiera hablado con ellos. Me recosté en la almohada del hospital y miré al techo. $23.000 no me iban a arruinar. Ese no era el punto. El punto era que Lial tenía acceso a una tarjeta adicional que le había dado para emergencias, y en algún momento, emergencia aparentemente había pasado a significar hoteles, cenas, spas y Dubái. Comparé las fechas con los mensajes antiguos. El patrón empeoró. Un fin de semana, Lial me dijo que no podía visitarme porque estaba trabajando horas extras. Mi tarjeta se había usado en un hotel de Santa Bárbara esa misma noche. En otra ocasión, me llamó para decirme que andaba corto de dinero y me preguntó si podía cubrir una reparación inesperada. 2 días después, apareció un cargo de un restaurante por más de $400. Las mentiras no eran casos aislados. Se habían convertido en parte de su forma de manipularme. Cerré los extractos y abrí el archivo de la propiedad de la casa de Silver Lake. Había comprado esa casa años antes como inversión. Cuando Lial y Gwen necesitaron un lugar estable después de su boda, les dije que podían quedarse allí hasta que se establecieran. 6 meses se convirtieron en un año. Un año se convirtió en 6. Nunca les cobré alquiler. Pagué los impuestos de la propiedad, el seguro y las reparaciones importantes. Cuando se averió el calentador de agua, lo reemplacé. Cuando el techo necesitó reparaciones, me encargué de ello. Lial dejó de llamarla la casa de papá. La llamaba nuestra casa. Lo había oído decirlo docenas de veces y nunca lo corregí. Luego estaba la camioneta. La Ford F-150 estaba registrada y asegurada a mi nombre. La compré cuando el viejo auto de Lial se averió porque dijo que necesitaba un medio de transporte confiable para el trabajo. En algún momento, también se convirtió en su camioneta. Pensé en todas las veces que lo había ayudado y me di cuenta de algo incómodo. Nunca había separado claramente la generosidad de la propiedad. Cada vez que Lial tenía dificultades, eliminaba la consecuencia antes de que tuviera que enfrentarla. Carol me había advertido sobre eso antes de morir: ayúdalo a levantarse, Tatius. No te levantes por él. En ese momento, me reí y le dije que se preocupaba demasiado. Acostado en esa habitación del hospital, finalmente comprendí lo que quería decir. No era responsable de que Lial decidiera mentirme, pero había construido un sistema en el que mentir casi no tenía consecuencias. Podía usar mi tarjeta porque rara vez la revisaba. Podía vivir en mi casa porque nunca establecí una fecha de finalización. Podía conducir mi camioneta porque nunca le recordé que tomar algo prestado no lo convertía en suyo. Cuanto más analizaba mis propias decisiones, más tranquila me sentía. La ira me habría hecho llamar a Dubái y empezar a gritar. La claridad me llevó a plantearme una pregunta diferente: ¿qué pertenecía realmente a Lial y que simplemente le había permitido usar? A las 3:18 de la madrugada, creé 2 columnas en mi cuaderno. La primera decía suyo. La segunda decía mío. Debajo de suyo, escribí su ropa, sus cuentas personales, su carrera y los muebles que él y Gwen habían comprado. Debajo de mío, la lista era más corta, pero mucho más importante: tarjeta de crédito adicional, Ford F-150, propiedad en Silver Lake. Me quedé mirando esos 3 elementos durante un buen rato. No quería venganza.
No iba a vaciar su cuenta bancaria, interferir en su matrimonio ni quitarle nada de lo que había ganado. Simplemente empezaba a comprender que no tenía por qué seguir dándole acceso a cosas que me pertenecían. A las 4:46, llamé al número que aparecía en el reverso de la tarjeta. El sistema automático me preguntó si quería denunciar un fraude. Dudé. Lial estaba autorizado a usar la tarjeta, así que no iba a fingir que cada cargo era fraudulento solo porque odiaba cómo la había usado. En cambio, pedí que suspendieran la tarjeta adicional de inmediato y que impidieran más transacciones hasta que pudiera revisar la cuenta. El representante lo confirmó. Menos de 5 minutos después, la tarjeta que Lial había llevado a Dubái dejó de funcionar. Me lo imaginé descubriéndola en el desayuno o la cena y buscando su teléfono. El mío permaneció en silencio. No me sentí victoriosa. Me sentí cansada. Pero por primera vez en años, había establecido un límite donde antes solo había habido permiso. A las 6:40 de la mañana, la luz del sol comenzó a filtrarse por las persianas del hospital. Volví a mirar la libreta, $23.480, 14 meses, 11 cargos inexplicables, una tarjeta suspendida. Entonces encontré el contacto que había guardado 2 meses antes, pero que nunca esperé usar, David Holt, abogado. Había hablado con él una vez cuando empecé a sentirme incómodo por la indiferencia con la que Lial trataba la casa de Silver Lake. En aquel entonces, no estaba preparado para actuar. Ahora sí. Le escribí un mensaje: David, necesito hablar contigo sobre la camioneta y la casa hoy. Luego pulsé enviar. David Holt me llamó a las 7:12 de esa mañana, 20 minutos después de que le enviara el mensaje. Lo conocía desde hacía casi 15 años, el tiempo suficiente para que se saltara la charla trivial al oír mi voz. ¿Qué pasó? Le conté sobre el infarto, Dubái, la tarjeta adicional y los 14 meses de cargos. Luego le di la única instrucción que importaba. David, no quiero nada que pertenezca a mi hijo. Solo quiero el control de lo que todavía me pertenece. Se quedó callado un momento. Luego, empezamos por la propiedad, no por la ira. Eso era exactamente lo que necesitaba oír. La Ford F-150 era sencilla. La había comprado. El título seguía estando únicamente a mi nombre y yo pagaba el seguro. Lial tenía permiso para usarla, nada más. La casa de Silver Lake era más complicada, así que David consultó los registros de la propiedad mientras hablábamos. La escritura seguía estando completamente a mi nombre. Lial y Gwen habían vivido allí durante 6 años sin pagar alquiler, pero yo nunca había transferido la propiedad. David me advirtió que retirarlos debía hacerse siguiendo los procedimientos legales correspondientes. Nada de cambiar cerraduras, nada de tirar las pertenencias a la acera, nada de atajos. Hazlo bien, le dije. Cada paso. David me recordó nuestra conversación de 2 meses atrás. Lo llamé después de que Lial se refiriera casualmente a la propiedad de Silver Lake como la casa que papá nos dio. En ese momento, me dije a mí misma que solo había sido una expresión descuidada. David me aconsejó que aclarara el acuerdo. No lo hice. Ahora esa indecisión me parecía costosa. ¿Estás segura de que estás lista?, preguntó. Miré la pulsera del hospital en mi muñeca. Anoche, mi hijo supo que había tenido un infarto, mentí sobre estar en el trabajo y usé mi tarjeta en Dubái. Si sigo fingiendo que no pasa nada, le estoy enseñando que no pasa nada. David dijo que prepararía un poder notarial limitado para poder gestionar asuntos específicos de la propiedad mientras me recuperaba. Un notario del hospital llegó antes del mediodía. Leí cada página antes de firmar. La autoridad era limitada a propósito: recuperación del vehículo, notificaciones de la propiedad, notificación de documentos y comunicación relacionada con esos bienes. No le estaba entregando mi vida a David. Le estaba dando la autoridad suficiente para establecer límites mientras mi cardiólogo todavía me decía que no subiera escaleras. Una vez completado el papeleo, nos pusimos con la camioneta. Lial la había dejado en el estacionamiento de larga estancia del aeropuerto de Los Ángeles antes de volar a Dubái. David contrató un servicio de recuperación autorizado para recogerla y trasladarla a un depósito seguro en Burbank. Le di el número de identificación del vehículo, VIN, la información de registro y la llave de repuesto. Nada de confrontaciones, dije. No debería enterarse hasta que vuelva a casa.
David hizo una pausa. ¿Quieres que aterrice y encuentre el espacio vacío? Quiero que descubra que el permiso puede terminar. La casa requirió más paciencia. David preparó la notificación escrita correspondiente, poniendo fin al acuerdo de ocupación gratuita e iniciando el proceso formal. Insistí en que las pertenencias de Gwen estuvieran protegidas y que nadie tocara nada dentro de la propiedad. Ella no se había llevado mi tarjeta a Dubái. No me había mentido por teléfono. Los problemas que existieran en su matrimonio no eran excusa para que yo la castigara sin miramientos. David notó la diferencia. Está siendo sorprendentemente tranquilo. Intento ser preciso. Esa tarde, Lial finalmente me envió un mensaje de texto: la tarjeta no funciona. Problema con el banco. Miré el mensaje durante casi un minuto antes de responder, lo suspendí. Hablaremos cuando llegues a casa. Aparecieron 3 puntos suspensivos de inmediato, luego desaparecieron y volvieron. ¿Por qué hiciste eso? Lo necesito aquí. No, ¿estás bien? No, ¿cómo está tu corazón? Necesitaba la tarjeta. Escribí: usa la tuya. Esta vez llamó. Dejé que sonara. Le siguió una segunda llamada, luego una tercera. Puse el teléfono boca abajo. Durante años, cada problema urgente en la vida de Lial se había convertido en un problema urgente en la mía. Esa tarde, por primera vez, permití que su inconveniente siguiera siendo suyo. David llegó al hospital poco antes de las 5 con copias de todo lo que habíamos autorizado. La empresa de recuperación tenía previsto recoger la F-150 antes de que aterrizara el vuelo de regreso de Lial. La notificación de propiedad se entregaría según el procedimiento poco después. No había nada oculto. No había nada inventado. No había necesidad de venganza. Solo requería que dejara de confundir el acceso con la propiedad. Antes de irse, David hizo una última pregunta. ¿Qué pasa cuando te llame desde el aeropuerto? Pensé en Lial en Dubái, probablemente furioso porque la tarjeta que consideraba suya había dejado de funcionar de repente. Contestaré. ¿Y qué le dirás? Miré el monitor cardíaco junto a mi cama. La verdad. 2 días después, mi cardiólogo me autorizó a recuperarme en casa. Esa misma tarde, David me envió una fotografía desde el aeropuerto de Los Ángeles. Mostraba una plaza de aparcamiento vacía bajo luces fluorescentes. La F-150 ya estaba asegurada en Burbank. El vuelo de Lial salía a la mañana siguiente. Para cuando aterrizara, la tarjeta estaría muerta, la camioneta habría desaparecido y el proceso legal relativo a la casa de Silver Lake ya estaría en marcha. Miré la fotografía sin sonreír. Mi hijo seguía pensando que su mayor problema era una tarjeta de crédito que había dejado de funcionar. No tenía ni idea de que, al regresar de Dubái, estaba a punto de descubrir cuánto de la vida que consideraba suya dependía, en realidad, del permiso de su padre. El vuelo de Lial aterrizó en Lax a las 9:18 de la mañana siguiente. Lo supe porque me envió un mensaje antes de que el avión llegara a la puerta de embarque: tenemos que hablar de la tarjeta. No contesté. 43 minutos después, sonó mi teléfono. Esta vez sí contesté. Papá, ¿dónde está mi camioneta? Ni un saludo, ni una pregunta sobre mi corazón, solo la camioneta. Estaba sentado en la mesa de la cocina con una taza de café y las instrucciones de alta del hospital a mi lado. ¿Qué camioneta?, pregunté. Mi F-150. Se ha ido. Detrás de él, oí a Gwen preguntar si había aparcado en otro nivel. Entonces Don Aldrich, su padre, dijo: creí que habías dicho que esta era la sección. Lial bajó la voz. Papá, no hagas esto. ¿Dónde está? Burbank. Silencio. ¿Por qué está mi camioneta en Burbank? Porque hice que la recogieran del aeropuerto. La palabra me cayó justo donde quería. Lial dijo inmediatamente que yo se lo había comprado. Le recordé que lo había comprado para su uso. El título, la matrícula y el seguro seguían a mi nombre. No puedes simplemente llevártelo. No te he quitado nada, Lial. Dejé de prestarte algo que me pertenece. Empezó a discutir, pero otra voz lo interrumpió. Don, el camión está realmente a tu nombre. El silencio que siguió me indicó que Lial nunca les había explicado ese detalle a sus suegros. Es complicado,
dijo finalmente. No, respondí. En realidad es muy sencillo. Entonces colgué. Durante la siguiente hora, llegaron mensajes uno tras otro. Lial me acusó de humillarlo, de exagerar por la tarjeta y de intentar castigarlo por unas vacaciones. Solo respondí una vez, lleven a todos a casa sanos y salvos. Hablaremos luego. Tomaron un viaje compartido desde Lax hasta Silver Lake. David había programado el aviso de la propiedad para que se entregara correctamente esa mañana. A las 11:26, Lial volvió a llamar. Su voz había cambiado. La ira seguía ahí, pero ahora había algo más debajo. Pánico. ¿Qué es este aviso en la puerta? Ya lo sabía. Léelo. Dice que tenemos que irnos. Dice que el acuerdo de ocupación gratuita está terminando y les da el tiempo necesario para hacer otros arreglos. Esta es nuestra casa. Es la casa en la que les permití a ti y a Gwen vivir durante 6 años. Sí. No puedes echarnos porque estás enojado por Dubái. Miré alrededor de mi propia cocina silenciosa. No te voy a echar a la calle hoy. David se está encargando de todo legalmente. Tienes el plazo de preaviso. Úsalo. Gwen lloraba en algún lugar detrás de él. Eso dolió. Ella no me había mentido desde Dubái. Ella no había sido la que usó mi tarjeta adicional. Pero seguir proporcionando la casa simplemente porque terminar el acuerdo era incómodo significaría volver al mismo patrón que finalmente había decidido detener. Pásame a Gwen, dije. Lial se negó. En su lugar, Don tomó la línea. Su voz era controlada. No quiero interferir en una disputa familiar, pero Gwen creía que esta casa les pertenecía. Cerré los ojos. Ahí estaba, otra suposición que había ayudado a crear al permanecer en silencio. La escritura siempre ha estado a mi nombre, Don. Hizo una pausa. ¿Y la camioneta? Mía también. Siguió un silencio más largo. ¿Lial pagaba alquiler? No. ¿Hipoteca? No hay ninguna. ¿Impuesto sobre la propiedad? Los pagué. Lo oí exhalar. Entonces, sin apartar la vista del teléfono, pero aún no suficientemente claro como para que yo lo oyera, le preguntó a Lial, ¿qué le dijiste exactamente a mi hija? Lial le arrebató el teléfono. Deja de hablar con él. No necesité decir nada más. Los hechos estaban causando más daño que la ira. Esa misma tarde, David llamó para confirmar que la notificación se había entregado correctamente y que Lial se había puesto en contacto con él exigiendo su retirada. David le dijo lo mismo que yo, que no estaba ocurriendo nada fuera del proceso legal, pero que el acuerdo estaba terminando. Luego me preguntó si quería vender la camioneta. Todavía no. No me interesaba ganar dinero con ella. Simplemente quería que estuviera en un lugar donde Lial ya no pudiera tratarla como suya por defecto. Esa noche, Gwen me llamó directamente. Casi no contesté porque sabía que estaba sufriendo. Sad, dijo en voz baja, ¿sabía Lial que la casa era tuya? Sí. ¿Sabía que la camioneta era tuya? Sí. Se quedó en silencio. Luego me hizo la pregunta que había estado esperando todo el día. ¿Por qué estás haciendo todo esto ahora? Podría haberle contado todos los cargos no autorizados. En cambio, le dije la verdad más simple. Porque tuve un infarto, Gwen. Tu marido sabía que estaba en el hospital, me dijo que estaba trabajando, y descubrí que estaba en Dubái cuando pagué el hotel con mi tarjeta. Se quedó callada durante varios segundos. ¿Tu tarjeta? Sí. Otro silencio. No lo sabía. Le creí. Antes de que pudiéramos continuar, la voz de Lial apareció de fondo exigiendo el teléfono. Gwen colgó. 10 minutos después, me llamó furioso. Me acusó de intentar poner a su esposa en su contra. Estás destruyendo a mi familia por dinero. No, Lial. Voy a retirar mi dinero de la historia. Lo que queda es asunto tuyo. No tuvo respuesta para eso. A la mañana siguiente, David me reenvió un mensaje que Lial le había enviado exigiendo la devolución inmediata de mi vehículo y la cancelación del aviso sobre mi residencia. Leí esas palabras 2 veces. Incluso después de que la tarjeta dejara de funcionar, incluso después de que el espacio de estacionamiento quedara vacío, incluso después de ver mi nombre en los documentos de la propiedad,
Lial seguía afirmando que todo era suyo. Fue entonces cuando comprendí que recuperar la camioneta y la casa no sería suficiente. Mi hijo no solo había estado viviendo de mi dinero. Había construido toda una identidad en torno a convencer a los demás de que mi apoyo era su éxito. Y estaba a punto de descubrir que la mayor mentira no lo esperaba en casa. Lo esperaba a él en el trabajo. A la mañana siguiente, Lial no me llamó. Lo hizo Gwen. Su voz era más baja que la noche anterior. Me preguntó si podíamos hablar sin que Lial escuchara. Le dije que sí, pero que no hablaría de nada que perteneciera a la privacidad de su matrimonio. Solo necesito saber que es verdad, dijo. Esa frase me dijo más de lo que ella se dio cuenta. Le expliqué solo lo que podía documentar. La casa de Silver Lake era mía. La F-150 era mía. Y Lial tenía autorización para usar mi tarjeta adicional en caso de emergencia. Todavía no le había contado sobre los cargos de los últimos 14 meses. Preguntó si Lial alguna vez había pagado el alquiler. No. ¿Impuesto sobre la propiedad? No. ¿Seguro de la camioneta? Sí. Gwen se quedó en silencio. Luego dijo, les dijo a mis padres que compramos la casa después de casarnos. Cerré los ojos. Hasta ese momento, había asumido que Lial simplemente disfrutaba dejando que la gente creyera que era más independiente económicamente de lo que realmente era. Esto era diferente. Había reescrito la historia activamente. Gwen me contó que su padre había pasado años elogiando a Lial por haberse comprado una casa tan joven. Lial nunca lo corrigió. Cuando Don preguntó por la camioneta, Lial la describió como algo que se había ganado tras un año exitoso en el trabajo. ¿Se la regalaste?, preguntó ella. No, la compré porque su coche se averió y necesitaba transporte. Pude notar cómo cambiaba su respiración. Entonces, ¿qué posee Lial en realidad? Era casi la misma pregunta que Don había hecho en el aeropuerto. Me negué a responderla por ella. Eso es algo que debes preguntarle a tu marido. Después de colgar, me quedé sentada sola un buen rato pensando en lo fácil que la generosidad puede convertirse en un camuflaje. Yo quería que Lial pareciera estable mientras construía una vida estable. En cambio, mi apoyo le había permitido aparentar éxito sin explicar jamás quién cargaba con el peso. Alrededor del mediodía, Lial finalmente llamó. ¿Qué le dijiste a Gwen? La verdad. Me estás haciendo quedar como un mentiroso. ¿Le dijiste que la casa es tuya? Silencio. Ha sido nuestro hogar durante 6 años. Esa no era mi pregunta. Cambió de tema y me acusó de humillarlo delante de Don y la madre de Gwen. Le recordé que no les había dicho nada hasta que me lo preguntaron. Tú inventaste la historia, Lial. Dejé de protegerla. Dijo que siempre me había prometido que todo lo que tenía sería suyo eventualmente. Esa frase me dejó perplejo. Eventualmente, pregunté. Papá, ¿sabes a qué me refiero? Sí. Por primera vez, escuché la suposición subyacente a años de privilegios, como yo era su padre, todo lo que poseía era simplemente algo que él esperaba heredar. Todavía estoy vivo, Lial. Se quedó callado. Eso no es lo que quise decir. Me estoy recuperando de un infarto y usted habla de mi propiedad como si la titularidad fuera solo un trámite técnico. Intentó disculparse, pero incluso la disculpa se convirtió en una discusión sobre lo estresado que estaba. Terminé la llamada. Más tarde, David me contó que Lial había empezado a buscar alquileres. Sin la apariencia de tener una casa en Silver Lake, sus opciones de repente parecían diferentes. Él y Gwen podían permitirse un lugar donde vivir, pero no el estilo de vida que habían estado mostrando a todo el mundo. Esa distinción importaba. No estaba dejando a mi hijo sin hogar. Estaba haciendo que viviera con los recursos que realmente tenía. Don me llamó esa noche. Sonaba avergonzado. Te debo una disculpa. Le dije que no. Había creído lo que le había dicho su yerno. Don admitió que había pasado años comparando a Lial favorablemente con otros jóvenes porque pensaba que Lial había comprado una casa, adquirido una camioneta cara y construido una seguridad financiera sin ayuda. Incluso le dije a Gwen lo afortunada que era de casarse con un proveedor. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Entonces Don preguntó si el viaje a Dubái realmente se había cargado a mi cuenta.
Una parte. ¿Lo sabe Gwen? No todo. Le pedí que no atacara a Lial ni convirtiera la situación en una humillación pública. Si Gwen necesitaba respuestas, merecía obtenerlas sin 4 personas gritándole a su alrededor. Don estuvo de acuerdo. Sin embargo, antes de colgar, dijo algo que yo sabía que Lial sentiría con más intensidad que cualquier cosa que yo pudiera decir: no me importa si un hombre es rico. Me importa si es honesto sobre lo que tiene. Esa noche, Gwen y Lial discutieron tras la puerta cerrada de la casa de Silver Lake. Yo no estaba allí, y no tenía por qué estarlo. A la mañana siguiente, Gwen me envió un solo mensaje: le pregunté qué es lo que realmente posee. No pudo responderme. Lo leí una vez y colgué el teléfono. Esto no me satisfizo. Ver a tu hijo perder credibilidad no es satisfactorio cuando recuerdas haberle enseñado a andar en bicicleta y haber permanecido despierto a su lado cuando tenía fiebre. Pero también sabía que rescatar a Lial ahora le enseñaría la misma lección que yo le había enseñado durante años, que si las consecuencias se volvían lo suficientemente dolorosas, papá las haría desaparecer. Así que no hice nada. 2 días después, estaba sentada en la mesa de mi cocina cuando llegó un correo electrónico de David con el historial completo de la tarjeta que había solicitado. Adjunto estaban los 11 cargos que ya había identificado, junto con las fechas y los lugares. Un detalle me llamó la atención. Varias transacciones ocurrieron en días laborables cuando Lial me había dicho específicamente que estaba trabajando hasta tarde. Dubái no solo había revelado lo que me estaba diciendo. Me hizo preguntarme qué les habría estado diciendo a la gente de Meridian. Abrí mis contactos y encontré el nombre de Marcus Webb, el supervisor de Lial, a quien había conocido 2 veces en eventos de la empresa. No lo llamé. Todavía no. En cambio, miré un jarrón de flores que una vecina me había traído después de mi estancia en el hospital, y se me ocurrió una idea, una que no requería ninguna acusación por mi parte. Si Lial había contado diferentes mentiras a su padre y a su empleador, no necesitaba exponerlo. Solo necesitaba dejar que esas 2 historias se encontraran en la misma habitación. No llamé a Marcus Webb. Si llamaba al supervisor de Lial y acusaba a mi hijo de mentir, Lial podría contarle a todo el mundo que yo era un padre furioso que intentaba arruinar su carrera. Así que opté por algo más sencillo. A la mañana siguiente, llamé a una floristería cerca de la oficina de Meridian y encargué un gran arreglo de lirios blancos. La tarjeta contenía solo 3 frases: Lial, espero que Dubái haya sido maravilloso. Ya estoy en casa y me estoy recuperando bien del infarto. Con cariño, papá. Sin acusaciones, sin mencionar la tarjeta de crédito, solo hechos. Las flores llegaron poco antes del mediodía. No supe nada de lo que pasó después hasta que Marcus me llamó a la 1:37 de la tarde. Señor Vance, soy Marcus Webb de Meridian. ¿Es un mal momento? Le dije que no. Dudó un momento antes de preguntarme si había sufrido un infarto recientemente. El martes. Otra pausa. ¿Y Lial estaba en Dubái? Tendrás que preguntarle a Lial sobre su viaje. Marcus me dio las gracias y colgó. No le pregunté por qué quería saberlo. Ya lo sospechaba. 1 hora después, Gwen llamó. ¿Qué le enviaste a su oficina? Repetí el mensaje tal cual. Suspiró. Lial le dijo a Meridian que necesitaba una baja de emergencia por una crisis familiar. No dije nada. La mentira estaba finalmente completa. Lial me había dicho que no podía ir al hospital porque estaba trabajando en un proyecto importante. Le había dicho a su jefe que no podía trabajar por una emergencia familiar. Mientras tanto, estaba bebiendo champán en Dubái. Cada historia lo protegía de la otra hasta que llegaron las flores. ¿Lo sabías? Pregunté. Gwen admitió que sabía que Lial se había tomado un permiso, pero dijo que creía que su representante sabía que iban a viajar. Sonaba agotada, no a la defensiva. Ahora, todo lo que le pregunto tiene una versión diferente. Entendí perfectamente lo que quería decir. Poco después de las 3, Lial llamó. ¿Me enviaste flores a mi oficina? Sí. ¿Por qué? Pensé que las apreciarías. Sabías lo que hacías. Escribí que esperaba que disfrutaras de Dubái y que me estaba recuperando. ¿Qué parte no era cierta? Bajó la voz. Marcus vio la tarjeta. La mitad del departamento la vio.
Entonces saben que sobreviví. Esto no es gracioso, papá. No me reía. Me acusó de avergonzarlo deliberadamente. Hice una pregunta. ¿Qué le dijiste a tu jefe cuando fuiste a Dubái? Silencio. Luego dijo que era complicado. Esa palabra otra vez. El camión había sido complicado. La casa había sido complicada. Ahora su permiso también era complicado. ¿Le dijiste a Meridian que me estabas cuidando?, pregunté. Dije que había una emergencia familiar. Sí, la había. Estaba teniendo un ataque al corazón. Estabas a miles de kilómetros de distancia. Me dijo que el viaje ya estaba reservado y que cancelarlo habría costado dinero. ¿Dinero de quién?, pregunté. Dejó de hablar. No necesité insistir. Antes de colgar, le dije algo que debía haberle dicho años antes: no voy a mentir por ti, Lial. Ni a Gwen, ni a sus padres, ni a tu jefe. Dijo que le estaba arruinando la vida. No, me niego a seguir editándola por ti. Esa noche, David llamó para darme una actualización sobre la casa, sin relación con el tema. Pero antes de terminar, apareció otra llamada en mi pantalla. Era Marcus Webb. Contesté después de que David colgara. Marcus fue más formal esta vez. Explicó que Meridian estaba revisando un asunto interno de asistencia relacionado con Lial y quería verificar solo un dato. ¿Estuvo Lial físicamente presente contigo durante mi hospitalización? No. ¿Le pediste que tomara una licencia de emergencia para cuidarte? No. ¿Te brindó algún cuidado durante ese periodo? Estaba en Dubái, Marcus. Oí que un bolígrafo se detenía. Marcus me dio las gracias. Lo interrumpí antes de que pudiera terminar la llamada. No quiero que despidan a mi hijo porque estoy enfadada con él. Lo entiendo. Lo que haya pasado entre Lial y yo es algo personal. Lo que le haya dicho a Meridian es asunto suyo y de Meridian. Marcus dijo que así es exactamente como la empresa lo manejaría. Después, me quedé sentada en la oscuridad pensando en lo extraña que se había vuelto toda la situación. Una semana antes, me había preocupado por sobrevivir a un ataque al corazón. Ahora el matrimonio de mi hijo estaba en crisis, su camioneta había desaparecido, su vivienda estaba a punto de terminar y su empleador le hacía preguntas. Sin embargo, yo no había inventado ni una sola acusación. No había publicado nada en Internet. No había llamado a sus amigos. Lo único que había hecho era dejar de ocultar la diferencia entre la vida que Lial vivía y la que describía. A la mañana siguiente, Gwen me envió un mensaje diciendo que Lial se había ido temprano al trabajo porque lo habían citado a una reunión con Marcus y Recursos Humanos. A las 10:46 sonó mi teléfono. Era Lial. Papá, quieren hablar contigo sobre Dubái, las vacaciones, todo. Su voz sonaba más débil que nunca. Por favor, diles que fue un malentendido. Ahí estaba, el mismo patrón de siempre. Había llegado una consecuencia, y esperaba que yo la eliminara. Miré la fotografía de Carol en el estante frente a mí y recordé sus palabras: ayúdalo a mantenerse firme. No te pongas de pie por él. Les diré la verdad, dije. Lial se quedó en silencio. Papá, por favor. La verdad, Lial. Nada más. Después de colgar, llegó un correo electrónico de Meridian solicitando una reunión para la mañana siguiente. Acepté. Las flores habían logrado exactamente lo que yo pretendía. No habían acusado a mi hijo de nada. Simplemente habían puesto sus dos historias en la misma habitación. Mañana yo también entraría en esa habitación. A las 9:40 de la mañana siguiente, entré en Meridian con una carpeta delgada y nada más. Lial ya estaba en la sala de conferencias con Marcus Webb y Janet Howe de Recursos Humanos. En cuanto me vio, pareció aliviado. Eso dolió más que la ira. Todavía creía que había venido a rescatarlo. Marcus me ofreció una silla. Me senté frente a mi hijo y coloqué la carpeta sobre la mesa. Janet explicó que Meridian estaba revisando la licencia de emergencia de Lial porque había surgido información que sugería que había viajado al extranjero durante ese mismo periodo. Me hizo una pregunta: señor Vance, ¿su hijo pidió licencia porque lo estaba cuidando después de su infarto? No. Lial se removió en su silla. Janet preguntó si había estado conmigo en el hospital. No.
¿Le pidió que se mantuviera alejado porque su estado no era grave? No. Le dije que había tenido un infarto y donde me estaban tratando. Marcus miró a Lial. Nos dijo que su padre lo necesitaba. Lial dijo inmediatamente que había habido un malentendido. Afirmó que ya había planeado el viaje a Dubái y que entró en pánico cuando ocurrió mi emergencia médica. No sabía qué decirle a nadie. Escuché sin interrumpir. Entonces Marcus preguntó si Meridian había enviado a Lial a Dubái por negocios. No, respondió. Abrí la carpeta. Entonces creo que esto puede aclarar una parte. Deslicé una copia del extracto bancario sobre la mesa. El cargo del hotel de Dubái estaba resaltado. Janet lo miró, luego me miró a mí. ¿Esta es tu cuenta? Sí. ¿Lial estaba autorizado a usar la tarjeta? Tenía una tarjeta adicional para emergencias. Me aseguré de que mi siguiente frase fuera precisa. No estoy aquí para describir el cargo para Meridian. Les estoy mostrando por qué supe dónde estaba después de que me dijera que estaba en el trabajo. El rostro de Lial se enrojeció. Papá, ¿qué tiene que ver la tarjeta con mi trabajo? Nada, a menos que la hayas convertido en parte de la historia. Marcus me preguntó qué me había dicho Lial durante el viaje. Le respondí exactamente, estoy en el trabajo, papá. Estoy a cargo de un proyecto. Nadie habló durante varios segundos. Lial me miró como si lo hubiera traicionado. Podrías haber manejado esto en privado. Llevo años intentando manejar las cosas en privado. Janet nos interrumpió antes de que la reunión se convirtiera en una discusión familiar. Dijo que a Meridian no le interesaba la casa, la camioneta ni nuestra disputa financiera. Su preocupación era si Lial había tergiversado el motivo de su ausencia y si se había violado la política de la empresa. Asentí. Entonces esas son las únicas preguntas que debo responder. Eso pareció sorprender a Lial. No le estaba pidiendo a Marcus que lo despidiera. No estaba presentando 14 meses de transacciones ni contando historias diseñadas para humillarlo. Cuando Janet me preguntó si quería presentar una queja formal contra mi hijo, dije, no. Soy su padre, no su empleador. Las consecuencias que le correspondan a Meridian deben basarse en sus registros, no en mi enojo. Marcus cerró la carpeta. Me dio las gracias y me preguntó si podía esperar afuera mientras seguían con Lial. Me quedé de pie. Lial dijo de repente, papá. Me detuve en la puerta. Su voz había perdido la seguridad. ¿Puedes decirles que cometí un error? Lo miré. Puedes decírselo tú mismo. Esperé en el vestíbulo casi 40 minutos. Cuando Lial finalmente salió, no me miró. Más tarde, Marcus explicó solo lo que Meridian tenía permitido compartir. Lial seguiría trabajando, pero había recibido una advertencia formal y se le aplicaría un plan de mejora del rendimiento. No habría un despido dramático, ni escolta de seguridad, ni espectáculo público, solo consecuencias registradas donde las excusas no podrían borrarlas. Fuera del edificio, Lial me alcanzó. ¿Esto era lo que querías? Me giré. ¿Qué crees que quería? ¿Avergonzarme? ¿Quitarme la camioneta? ¿Quitarme la casa? ¿Hacer que Gwen piense que soy un fraude? ¿Y ahora esto? No me llevé ni tu camioneta ni tu casa. Apartó la mirada. Continué, más bajo. Y no le dije a Meridian que me estabas cuidando mientras estabas en Dubái. Tú lo hiciste. Me acusó de disfrutar viendo cómo todo se derrumbaba. Le dije que no había nada de agradable en descubrir que mi hijo había construido parte de su vida adulta en torno a cosas que no eran ciertas. Entonces ayúdame a arreglarlo, dijo. Ahí estaba de nuevo, la frase que llevaba 40 años esperando que dejara de responder automáticamente. No. Me miró fijamente. Eres mi padre. Exacto. Y ser tu padre no significa eliminar todas las consecuencias antes de que te afecten. Me alejé antes de que cualquiera de los dos pudiera convertir la conversación en otra discusión. 3 semanas después, Marcus me llamó por un motivo completamente distinto y mencionó que Lial había renunciado a Meridian. Nadie lo había despedido. Lial simplemente había decidido que no podía seguir allí tras perder la credibilidad que había construido durante años. No sentí ninguna satisfacción al oír eso. Un trabajo se puede reemplazar. La confianza es más difícil.
Esa misma noche, llegó otro mensaje, esta vez de Gwen, ¿podemos hablar a solas? Hay cosas de nuestro matrimonio que ya no entiendo, y creo que tú tienes las respuestas. Me quedé mirando su mensaje durante un buen rato. Hasta entonces, solo le había mostrado a Gwen fragmentos de la verdad porque no quería interferir en su matrimonio. Pero ya no preguntaba si Lial había mentido. Preguntaba cuánto de su vida se había construido sobre esas mentiras. Abrí el archivo que David me había ayudado a recopilar, 6 años de impuestos sobre la propiedad, seguros, reparaciones, gastos del vehículo y manutención. Luego lo metí en un sobre sencillo. Lial había perdido la historia que le había contado a su empleador. Ahora Gwen estaba a punto de descubrir la historia que le había estado contando a su propia esposa. Gwen eligió una pequeña cafetería en Pasadena donde sabía que Lial no nos vería. Cuando llegué, ya estaba sentada en el rincón del fondo con ambas manos alrededor de una taza que no había tocado. Coloqué el sobre sencillo sobre la mesa, pero no se lo acerqué. Antes de empezar, dije, no estoy aquí para convencerte de que dejes a mi hijo. Gwen asintió. Lo sé. Solo necesito saber que era real. Lo entendí. Durante 6 años, había creído que ella y Lial estaban construyendo una vida juntos. Ahora la casa era mía, la camioneta era mía, y el viaje a Dubái había revelado mentiras que desconocía. Deslicé el sobre por la mesa. Dentro había copias de los registros de propiedad, pagos de impuestos, extractos de seguros, facturas de reparaciones y documentos de la F-150. Gwen leyó despacio. Vi cómo la confusión se convertía en incredulidad. ¿Pagaste los impuestos de la propiedad todos los años? Sí. ¿El techo? Sí. ¿El calentador de agua? Yo también. Pasó otra página. ¿Y el seguro de la camioneta? Asentí. Sus ojos permanecieron fijos en los papeles. Lial me dijo que estaba cubriendo todo esto. No respondí. No había nada útil que pudiera añadir. Preguntó cuánto tiempo habíamos vivido en la casa de Silver Lake sin pagar alquiler. 6 años. Gwen levantó la vista bruscamente. ¿Ni siquiera al principio? Nunca. Su rostro cambió. No estaba descubriendo que su marido había aceptado ayuda. No había nada vergonzoso en aceptar ayuda. Estaba descubriendo que él había presentado repetidamente esa ayuda como prueba de su propio éxito financiero. Mis padres creían que habíamos comprado esa casa, susurró. Yo creía que habíamos comprado esa casa. Eso dolió más. Le conté que el acuerdo había comenzado de forma sencilla. Después de su boda, Lial dijo que necesitaban tiempo para ahorrar. Tenía una propiedad vacía, así que se la dejé usar. Calculé que tardarían 1 año, quizás 2. Cada vez que pensaba en fijar una fecha límite, surgía algún problema, un cambio de trabajo, un gasto, otra razón por la que necesitaban más tiempo. Al final, dejé de preguntar por qué, dijo Gwen. Pensé en Carol. Porque ayudar a mi hijo me resultaba más fácil que verlo sufrir. Miró la pila de documentos. ¿Y ahora? Ahora entiendo que eliminar todas las dificultades no le ayudó. Gwen guardó silencio durante un buen rato. Luego preguntó por la tarjeta. Le dije que le había dado a Lial una tarjeta adicional para emergencias reales. No lo acusé de robar cada dólar que había gastado. Simplemente le mostré el resumen de los últimos 14 meses y los 11 cargos que no podía conciliar con nada de lo que me había contado. Sus ojos se detuvieron en $23.480. Luego encontró Dubái. Me dijo que había ahorrado para ese viaje. Sentí que la ira volvía a mí, pero la contuve. Entonces tienes que preguntarle dónde fueron esos ahorros. Gwen se tapó la boca. ¿Sabías que me dijo que eras difícil con el dinero? Eso casi me hizo reír. Al parecer, cada vez que cuestionaba un gasto, Lial se lo explicaba a Gwen diciendo que su padre anciano se estaba volviendo controlador. Era una historia efectiva porque rara vez me había defendido. Gwen parecía avergonzada. Le dije que no lo estuviera. Le creíste a tu marido. Un matrimonio debería permitir eso. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Cuánto de nuestra vida pagaste? Podría haber calculado una cifra. Preferí no hacerlo. Lo suficiente como para que merezcas hacerle esa pregunta a Lial tú misma.
No quería que la reunión se convirtiera en un ejercicio de contabilidad. El problema de fondo no era si había gastado 50.000 o 500.000 dólares en 6 años. Era que Gwen había tomado decisiones sobre su matrimonio basándose en datos financieros que no eran ciertos. Ella volvió a meter los documentos en el sobre. ¿Qué quieres que haga con esto? Lo que tú decidas. Son copias. ¿De verdad no quieres que lo deje? Quiero que mi hijo sea honesto. Si te quedas casada con él o no, es tu decisión, no la mía. Gwen miró hacia la ventana. Dijo que Lial se había pasado la semana anterior culpándome de todo, la camioneta, la casa, Meridian, la tensión entre ellos. Pero después de ver los documentos, no pudo seguir aceptando esa explicación. Tú no creaste estos números, dijo. No. Simplemente dejaste de ocultarlos. Asentí. Esa era toda la historia en una sola frase. Antes de irnos, Gwen me preguntó si me arrepentía de haber ayudado a Lial. Lo pensé detenidamente. Me arrepiento de haber ayudado sin límites. Eso es diferente. Tomó el sobre y caminó hacia su coche. Me quedé en la mesa después de que se fue, preguntándome qué pasaría cuando lo confrontara. No tuve que esperar mucho. Esa noche, Lial llamó. Estaba furioso. Le diste a Gwen registros financieros. Me pidió la verdad. Está hablando de separarnos. Cerré los ojos. Siento que ambos estén sufriendo. Entonces arréglalo. No puedo. Puedes decirle que exageraste, pero no lo hice. Su respiración se hizo pesada. Entonces dijo algo que no le había oído decir desde que empezó todo esto. Papá, lo estoy perdiendo todo. Por un momento, todos mis instintos querían rescatarlo. Entonces recordé el hospital, Dubái, la tarjeta, la casa y la advertencia de Carol. Entonces averigua que es realmente tuyo, Lial, y empieza a reconstruir desde ahí. Colgó. Pasaron varios días sin otra llamada. Entonces David me preguntó qué quería hacer con la F-150 que tenía guardada. Podía venderla. Podía quedármela. En cambio, pensé en una organización local de veteranos que ayudaba a exmilitares a reconstruir sus casas y necesitaba una camioneta confiable para transportar materiales. La respuesta fue sorprendentemente fácil. ¿Donarla? David hizo una pausa. ¿La F-150? Sí. Durante años, esa camioneta había ayudado a mi hijo a parecer un hombre que ya había construido su vida. Quería que pasara sus próximos años ayudando a personas que realmente estaban reconstruyendo la suya. Firmé los papeles de donación de la F-150 un jueves por la mañana. La camioneta fue a parar a Harbor Veterans Build, una organización sin fines de lucro que reparaba casas para exmilitares que ya no podían encargarse del trabajo por sí mismos. David me preguntó una última vez si estaba seguro. La camioneta valía mucho dinero, y después de todo lo que Lial había cargado a mi cuenta, venderla habría sido comprensible. No quiero que me devuelva su dinero, dije. Quiero recuperar mi vida. 3 días después, la organización me envió una fotografía. La F-150, cargada de madera y herramientas, estaba estacionada frente a la casa de un veterano de Vietnam de 74 años cuyo techo había resultado dañado por una tormenta. Por primera vez desde que le quité la camioneta a Lial, sonreí al verla. Algo que se había convertido en un símbolo de privilegio volvía a ser útil. Supuse que ahí terminaría todo. No fue así. Un periódico local publicó una breve historia sobre Harbor Veterans Build e incluyó una fotografía mía entregando las llaves. Alguien en Meridian compartió el artículo en un canal interno de la comunidad. Lial todavía tenía antiguos colegas allí, y esa misma tarde, la fotografía llegó a sus manos. Primero llamó a David, exigiendo saber si la donación era permanente. David le dijo que el título siempre había sido mío y que la transferencia estaba completa. Lial no me llamó. Ni ese día, ni al siguiente. Una semana después, el plazo de preaviso de Silver Lake estaba por terminar. Gwen se había mudado temporalmente a casa de sus padres mientras decidía qué quería del matrimonio. Lial alquiló un modesto apartamento al otro lado de la ciudad. Podía permitírselo. Ese siempre había sido el objetivo. Yo no lo había dejado sin hogar.
Simplemente había dejado de proporcionarle una casa que no podía llamar honestamente suya. Cuando la propiedad quedó vacía, David organizó una inspección. 6 años de la vida de Lial y Gwen quedaron en pequeños vestigios, marcas donde antes colgaban cuadros, un parche desgastado cerca de la isla de la cocina, arañazos en el garaje donde solía estar la F-150. Me quedé en la sala recordando el día en que le entregué las llaves a Lial. Me abrazó y me prometió, solo hasta que nos recuperemos, papá. En algún momento entre entonces y ahora, la ayuda temporal se había convertido en una expectativa permanente. Contraté a un administrador de propiedades y alquilé la casa a una familia joven al precio de mercado. No se lo dije a Lial. No había razón para hacerlo. Pero varias semanas después, pasó en coche y vio bicicletas de niños cerca de la entrada y el coche de otro hombre en el camino de acceso. Esa noche, finalmente llamó. ¿Hay alguien viviendo en la casa? Sí. ¿La alquilaste? Sí. Se quedó callado. El viejo Lial habría exigido saber cómo pude hacerle eso. Esta vez solo dijo, yo también pasé en coche junto al camión. No lo entendí hasta que me explicó que Harvard Bell estaba trabajando en una propiedad cerca de su apartamento. Había visto la F-150 aparcada fuera con el logotipo de la organización en la puerta. Había un señor mayor sacando tablas, dijo. Parecía feliz. Esperé. Antes pensaba que te la llevaste porque querías hacerme daño. No. Ahora lo sé. Lial me contó que había pasado las últimas semanas buscando apartamentos, pagando sus propias facturas y tratando de comprender lo rápido que había desaparecido la vida que describía como suya. Entonces se dio cuenta de la incómoda verdad. La mayor parte no había desaparecido. Simplemente había regresado a su dueño. El apartamento es mío, dijo. Es pequeño, pero lo pago yo. Nada. Mi coche tiene 12 años. Lo compré yo mismo. Había casi una risa en su voz. Resulta que arranca todas las mañanas. Sonreí a pesar de mí mismo. Entonces su tono cambió. Dijo que Gwen aún no había decidido si quería seguir casada. Ya no me culpaba. No deja de preguntar por qué mentí cuando la verdad ni siquiera era vergonzosa. Esa era la pregunta que yo también me había hecho. No había nada vergonzoso en que un padre ayudara a su hijo. La vergüenza venía de fingir que la ayuda nunca había existido. ¿Sabes por qué?, pregunté. Lial guardó silencio durante un largo rato. Porque me gustaba cómo me miraba la gente cuando pensaban que lo había hecho todo yo solo. Ahí estaba, no una excusa, sino una admisión. Me dijo que perder Meridian le había dolido. Perder la confianza de Gwen le dolió más, pero ver la camioneta le molestó de otra manera. Pensé que me estabas quitando cosas. Luego vi que la usaban personas que realmente la necesitaban y me di cuenta de que ni siquiera te agradecí que la compraras. Se me hizo un nudo en la garganta. No estaba lista para decirle que todo estaba perdonado. Un perdón ofrecido demasiado pronto podría convertirse en otra forma de rescate. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté. No lo sé. Luego, tras otra pausa, averigua quién soy cuando no estoy pisando tus cosas. Hablamos solo un minuto más. No hubo una disculpa dramática, ni promesa de que todo cambiaría de la noche a la mañana. Cuando terminó la llamada, me di cuenta de que por eso le creía más que a cualquier otra cosa que hubiera dicho desde Dubái. No me estaba pidiendo que le devolviera la casa. No me estaba pidiendo otra camioneta, otra tarjeta, ni una llamada a Gwen. No me estaba pidiendo que arreglara nada. Por primera vez, Lial estaba inmerso en un problema sin intentar pasárselo a su padre. Esa noche, apareció un último mensaje en mi teléfono, creo que empiezo a entender. Lo leí 2 veces antes de responder, bien. Sigue así. Luego apagué la luz del taller que había descuidado durante años mientras solucionaba los problemas de los demás. Sobre el banco había un viejo juego de herramientas de carpintería que habían pertenecido a mi padre. Las acaricié y pensé en algo. Lial no era el único que necesitaba reconstruir su vida. Mi hijo por fin estaba aprendiendo a vivir sin depender de la mía. Ahora tenía que recordar qué quería hacer con la parte de esa vida que había recuperado. 11 meses después de Dubái, estaba en un taller de carpintería en el Valle del Hudson, con la camisa llena de serrín, cuando sonó el teléfono. En la pantalla aparecía Lial.
No contesté de inmediato, no porque estuviera enfadado, sino porque mi vida ya no se detenía cada vez que mi hijo llamaba. Esa era una de las cosas más importantes que había aprendido. Terminé de lijar el armario de nogal que tenía delante, me lavé las manos y le devolví la llamada 10 minutos después. Hola, papá. Su voz sonaba diferente a la del hombre que una vez me llamó desde el aeropuerto de Los Ángeles, exigiendo saber dónde estaba su camioneta. ¿Estás ocupado? Miré alrededor del taller. Sobre la entrada, un sencillo cartel de madera decía, Vance Woodcraft. Después de vender mi casa en Los Ángeles, me había mudado al este y había vuelto al trabajo que tanto me gustaba antes de que años de negocios y obligaciones familiares absorbieran mi tiempo. No estaba construyendo un imperio. Fabricaba mesas, armarios, estanterías y piezas a medida con un pequeño equipo. El dinero era suficiente. Y lo que es más importante, cada mañana abría una puerta que pertenecía a la vida que había elegido para mí. Lial preguntó cómo iba el taller. Mejor de lo esperado. Luego me contó que había empezado un nuevo trabajo 6 meses antes. Una empresa más pequeña, un puesto inferior, menos sueldo. Pero se me da bien, dijo, y nadie piensa que soy algo que no soy. Sonreí. Esa sola frase me decía lo mucho que había cambiado. Seguía viviendo en el modesto apartamento que había alquilado después de irse de Silver Lake. Había terminado de pagar la reparación de su coche el mes anterior y parecía extrañamente orgulloso de ello. Gwen había vuelto, pero con cautela. Estaban en terapia de pareja, viviendo separados mientras reconstruían su confianza. No le pedí detalles. Su matrimonio les pertenecía a ellos. Entonces Lial se quedó callado. Papá, hay algo que necesito decirte. Me senté en el borde de mi banco de trabajo. Está bien. Durante mucho tiempo, pensé que lo que tenías eventualmente sería mío de todos modos. La casa, la camioneta, tu dinero. Así que usarlo no se sentía como tomar nada. Se detuvo. Eso es difícil de admitir. Esperé. Cuando recuperaste todo, les dije a todos que eras cruel. Le dije a Gwen que eras controlador. Me dije a mí mismo que me estabas castigando porque eso era más fácil que admitir que había construido mi vida sobre cosas que no me había ganado. Su voz se quebró un poco, pero esa no era la peor parte. Miré hacia las viejas herramientas de carpintería que colgaban sobre mi banco, las mismas herramientas que mi padre me había enseñado a usar cuando era joven. ¿Qué fue, Lial? Tardó varios segundos en responder. Dejé de verte como a mi padre. Te vi como un recurso. Cerré los ojos. 11 meses antes, esas palabras podrían haber roto algo en mí. Ahora simplemente nombraban lo que ya había comprendido. Cuando tuviste el infarto, continuó, sabía que estaba sola y me quedé en Dubái porque no quería arruinar mis vacaciones. Luego, cuando la tarjeta dejó de funcionar, me preocupaba más pagar el hotel que si estabas bien. Exhaló lentamente. Me avergüenzo de eso. No le dije que no pasaba nada. No pasaba nada. ¿Por qué me lo dices ahora? Pregunté. Porque no te pido nada. Esa respuesta importaba. Ni casa, ni dinero, ni recomendaciones, ni rescate, solo responsabilidad. No espero que me perdones hoy, dijo. Solo quería que supieras que por fin entiendo lo que hice. Miré alrededor de Vance Woodcraft. Durante años, había pensado que ser un buen padre significaba facilitarle la vida a mi hijo. Un infarto me enseñó que el amor sin límites puede convertirse en permiso, y el permiso repetido durante mucho tiempo puede convertirse en derecho. Es suficiente por hoy, le dije. El resto lo construiremos poco a poco. Lial guardó silencio. Me gustaría. Después de colgar, volví al mueble. Un joven aprendiz llamado Raymond estaba ajustando un cajón y tenía dificultades para que la junta quedara al ras. Le mostré donde había cortado medio milímetro de más. Se rió y dijo que probablemente volvería a cometer el mismo error. Probablemente, le dije. Solo no lo hagas 11 veces y lo llames diseño. Se rió aún más fuerte, y yo también. Esa tarde, cerré el taller con llave y me quedé afuera viendo cómo el sol se ponía tras las colinas. Pensé en la casa de Silver Lake que ahora me proporcionaba un alquiler honesto para mi jubilación.
Pensé en la F-150 transportando madera para veteranos en lugar de estar estacionada en la entrada de una casa como símbolo de estatus. Pensé en los $23.480 que alguna vez me parecieron prueba de que mi hijo me había traicionado. Al final, el dinero fue lo menos importante que recuperé. Recuperé mis límites, mi trabajo, mi tiempo, mi reputación y, tal vez, poco a poco, también estaba recuperando a mi hijo. No pagándole para que volviera a mi vida, sino permitiéndole que lo hiciera por sí mismo. El amor no es un cheque en blanco. El perdón no es la cancelación de las consecuencias. Y a veces, lo más amable que un padre puede decirle a su hijo adulto no es, yo lo arreglaré. Es, creo que tú puedes arreglarlo.